Con todos, soy estudiante de la Universidad Intercultural de las Naciones y Pueblos Indígenas, Amaita Iguazí. Este es mi portafolio de la materia de relatos de origen e identidad. Soy Yesenia Estefanía Zambrano Pozo del curso 1B2, fecha 19 de agosto del 2024. El docente autor es el licenciado Pedro Tzere y la docente tutora es la profesora Digna Tipán. En este portafolio tengo una tabla de contenidos, el cual consta de 8 puntos diferentes. El punto número 1 es la presentación de la materia. Como punto número 2, el objetivo específico de la materia. Punto número 3, el perfil del estudiante. Punto número 4, la caracterización de la comunidad. Punto número 5, de qué manera los objetivos de esta materia contribuyen al paradigma Abya Yala. Saber hacer, saber conocer, saber convivir, saber ser. La unidad como punto número 6, la unidad número 3, que consta de 5 puntos distintos, como nociones básicas sobre identidad y cultura, definición y componentes de la identidad, cultura y sus elementos, identidad, cultura y cambio social, derechos indígenas y desafíos actuales. Como punto número 7, la unidad 4, que consta de los códigos lingüísticos no verbales en la construcción de identidad, definición y tipos de códigos lingüísticos no verbales y los códigos lingüísticos no verbales y la cultura. Como punto número 8, la evaluación final. Como punto número 1, objetivos específicos. Fomentar y valorar el reconocimiento de la identidad, tanto colectiva como individual. Entender la relevancia de las narrativas orales y otros tipos de lenguaje como componentes claves de la identidad. Reconocer la importancia de la identidad cultural, considerando el rol de la memoria histórica, las narrativas sagradas y los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Como punto número 2, la presentación de la materia. El módulo de relatos de origen e identidad forma parte del campo formativo Sabidurías Diversas. Busca comprender las prácticas históricas e identitarias de los pueblos y nacionalidades mediante la memoria y comunicación oral. Su objetivo es familiarizar a los estudiantes con la cosmoexperiencia a través de las narrativas orales que transmite experiencias colectivas, reforzando la interseccionalidad y conectando con debates actuales sobre la identidad y cultura. La Universidad Amaita Iguazí, como institución comunitaria, promueve el aprendizaje en y para la comunidad, utilizando métodos de investigación comunitaria y participativa para explorar la comunicación y las prácticas culturales. Como punto número 3 tenemos el perfil del estudiante. Voy a dar una breve descripción de mí. Soy una joven de 22 años, estudiante de la Universidad Amaita Iguazí de la carrera Lengua y Cultura. Me gusta aprender cosas nuevas y esta carrera me brinda la oportunidad de conocer diferentes lenguas que existen en nuestro bello y hermoso Ecuador. Como parte número 4, la georreferenciación de localidad a la que pertenezco. Actualmente vivo en la provincia de Los Ríos, Cantón Vendanas. Como punto número 5, ¿de qué manera los objetivos de esta materia contribuyen al paradigma Abya Yala? Saber hacer, saber conocer, saber convivir y saber ser. Saber hacer permite a los estudiantes analizar y comprender los relatos de origen e identidad, promoviendo el respeto y la conciencia en la interacción con comunidades indígenas y facilitando la creación de sus procesos relatos culturales. Saber conocer proporciona conocimiento sobre la importancia de los relatos en la formación de las culturas y sociedades, ayudando a entender la diversidad cultural y lingüística de la Via Yala. En saber convivir, fomenta el respeto y la valorización de la diversidad cultural, promoviendo la convivencia armoniosa y el respeto mutuo entre otras culturas y de diferentes orígenes. En saber ser, ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su propia identidad y a valorar la cultura y tradiciones desarrollando un sentido de pertenencia. En la unidad número 3 tenemos las nociones básicas sobre identidad y cultura. La identidad es un concepto complejo que se puede entender desde diferentes perspectivas, como la física cuántica, la filosofía y la psicología.
Etimológicamente, proviene del latín idem, que significa el mismo. La identidad es lo que nos hace únicos, pero solo tiene sentido en relación con la otredad o lo diferente. Es crucial para el desarrollo humano sostenible, ya que el reconocimiento de identidad individual y colectiva fortalece la empatía, el autorreconocimiento, la cooperación y la cohesión social. Según Daxiner, la identidad está influenciada por las formas en que se describe y se relaciona a lo largo de la historia. La cultura y sus elementos en la semana 10. La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales que un grupo social transmite de generación en generación, orientando las prácticas individuales y colectivas. Influye también en elementos de la lengua, la costumbre, los valores y el conocimiento. Su función principal es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación en el entorno. Cada cultura refleja una visión del mundo específica y no existen grupos sociales sin cultura. Lo que varía son las diferentes culturas y subgrupos que existen dentro de ellas, como la cultura política, la cultura organizacional, la cultura física. Identidad, cultura y cambio social en la semana 11. Las identidades culturales y las democracias en el contexto del sistema mundo, las identidades culturales colectivas tienen una gran fuerza de impacto en la configuración de la democracia y la diversidad. Enriquece la diversidad para garantizar la inclusión y participación de todos los ciudadanos. Los proyectos políticos y tipos de democracia varían en su enfoque del poder, desde la representación hasta la transformación radical. Las culturas emancipadoras que promueven la libertad, la igualdad, la justicia, la sociedad, son claves para la creación de democracias transformadoras, caracterizadas por la crítica, la participación y la solidaridad. Sentido de la existencia humana en la semana 12. Los pueblos indígenas de América, Adyayal. La situación actual en los pueblos indígenas de Latinoamérica se entiende como el resultado de un proceso histórico que comenzó con la llegada de los europeos en el año 1492. Los europeos, sorprendidos por la salud y fortaleza de los indígenas, implementaron doctrinas como Terra Nullius y el descubrimiento, que justificaron la ocupación y el despojo de tierras indígenas. Estas doctrinas, justo con la justificación religiosa de la colonización, tuvieron efectos devastadores para la población indígena, conduciendo a la acumulación de tierras y capital por parte de los colonizadores, aunque siempre hubo resistencia y alternativas en este proceso. En la unidad número 4, los códigos lingüísticos no verbales en la construcción de la identidad. Definición y tipos de códigos lingüísticos no verbales, semana 13. ¿Qué es la comunicación no verbal? Se refiere a la expresión de ideas, sentimientos y emociones sin utilizar palabras a través de gestos, sonidos y movimientos, aunque generalmente acompaña el lenguaje no verbal. Puede modificar o incluso contradecir un mensaje verbal. Como la comunicación verbal sigue el circuito general de comunicación, que es emisor, receptor, mensaje, código y contexto, pero utiliza elementos no verbales, como por ejemplo lo es la comunicación paralingüística, que involucra el tono, el volumen y la velocidad del habla. Comunicación quicénica se refiere a los gestos, expresiones faciales y posturas corporales. La comunicación proxémica se relaciona con el uso del espacio personal y la distancia física entre las personas. Códigos lingüísticos no verbales y la cultura, semana 14. La comunicación no verbal abarca todas las expresiones hechas y conscientes e inconscientemente a través del cuerpo, incluyendo signos, movimientos y gestos específicos de cada cultura. Estos elementos no verbales pueden transmitir más significado que el lenguaje hablado y tienen un impacto significativo en cómo se comunica una cultura.
El contacto visual es un aspecto crucial de la comunicación no verbal que puede variar entre culturas y provocar malentendidos en algunas culturas latinoamericanas antiguas. El uso del contacto visual puede haber sido diferente y comparar esto con las tradiciones de la cultura como la japonesa puede ofrecer perspectivas interesantes sobre la evolución de estas prácticas. La evaluación final. Voy a dar una pequeña reflexión sobre la unidad número 3. En la semana 9 y 10 es fundamental identificar nuestras identidades y cómo se han formado a lo largo del tiempo, así como estudiar también nuestras propias culturas y la de los demás. Estos conocimientos nos permiten desarrollar estrategias y herramientas para que la sociedad enfrente los desafíos físicos, sociales y económicos, asegurando su supervivencia a lo largo plazo, o sea, a largo plazo. Semana 11 y 12. Aprende a ser democrático. Implica reconocer que los cambios culturales a menudo generan movimientos sociales. Algunos de estos surgen en respuesta de algún, de alguna propuesta política y en muchas ocasiones genera rechazo. En la unidad número 4 aprendimos a comunicarnos con nuestras comunidades y familiares mediante la comunicación no verbal, utilizando señas o mímicas. Esta forma de comunicación es crucial ya que nos ayuda a desarrollar un razonamiento lógico y a manejarnos eficazmente en diferentes situaciones. ¿Qué desafíos encontró en el momento de realizar tu trabajo de investigación? Bueno, pues a veces a veces uno de los problemas es identificar y describir claramente el problema de investigación. Puede ser un poco complicado en muchas ocasiones y una definición vaga no ayuda tanto a la investigación. Los enfoques o los métodos de investigación adecuados, cualitativos, cuantitativos o mixtos pueden ser desafiantes, así como determinar las mejores técnicas de recolección de análisis de datos. A veces también las fuentes están restringidas o son de difícil acceso y pueden limitar la profundidad del análisis. Utilizando la técnica del PNI, explique brevemente sus argumentos de lo positivo, lo negativo e interesante de la asignatura de relatos de origen e identidad. Bueno, en este punto permite una comprensión profunda de las raíces culturales y la formación de la identidad personal y colectiva, fomentando la exploración y valorización de la diversidad cultural. Esto puede fortalecer la tolerancia y el respeto hacia otras culturas. Sin embargo, el contenido puede ser complicado y desafiante para algunos estudiantes, y encontrar fuentes fiables sobre ciertos relatos de origen puede ser difícil, limitando la investigación. A pesar de estos desafíos, la materia ofrece una fascinante oportunidad de describir cómo las culturas construyen su identidad a lo largo del tiempo y cómo estos relatos influyen en las creencias y valores actuales, conectando con disciplinas como la historia, la antropología y la sociología. Bueno, pues de aquí luego va el link de este video. Muchas gracias por su atención. Espero que sea de agrado.